se han unido, también se han comprometido, son hombres que han pactado con su Dios. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos están viendo a través de este video número 5, estudio número 5, que le hemos titulado Diezmos u ofrendas. Le hemos titulado así para estudiar bien este tema antes mencionado, porque hay mucha polémica en el pueblo de Dios hoy en día y falsas enseñanzas al respecto. Así consideramos y es necesario que nos zambullamos en la escritura para entender bien este asunto. El diezmo es un asunto que surge desde antes de la ley de Moisés. Lo encontramos en la Biblia, la primera vez que lo encontramos en la Biblia es acerca del patriarca Abraham. También así surge la circuncisión, otra cosa más que surge antes de la ley, pero la ley lo recoge después posteriormente, tanto el diezmo como la circuncisión, y también con Abraham, surge con Abraham. Para demostrar esto vamos a ir a Génesis capítulo 14, versículo del 17 al 20, donde dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que hoy es Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, que son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice la escritura posteriormente, y le dio a Abraham los diezmos de todo, es decir, el 10% del botín. No es de todo lo que él tenía, sino del botín de esa, que él venía de una victoria que había obtenido rescatando a su sobrino Lot, y entonces del botín le dio los diezmos a este sacerdote y que también era rey, por lo tanto es un pretipo de Cristo. Esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Melquisedec, gloria al Señor. Pero fue algo que nació de Abraham, Dios no lo mandó, él salió de él dar el diezmo. Algo parecido pasa con Jacob. Jacob también, Génesis 28 y también antes de la ley, Génesis 28, versículo 22, dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es decir, que Jacob también, no sé si influenciado por esta historia de su abuelo Abraham, pues le prometió los diezmos al Señor. Pero hasta aquí el Señor no lo ha dado como un mandamiento, mas sí, ya como les decía, en la ley de Moisés adopta, igual que adoptó la circuncisión, que sí Dios le había mandado a Abraham, adopta también el asunto del diezmo. Esto lo podemos encontrar primeramente en Levítico capítulo 27, del 30 al 34, dice: y el diezmo de la tierra, fíjense bien que es de la tierra, de los productos de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés. Ahí está. ¿Para quién? Para los hijos de Israel. Esto es, nosotros siempre le predicamos que es bajo la dispensación de la ley, que la ley fue dada específicamente al pueblo de Israel y en un tiempo dado. ¿Okay? Hoy en día ya no estamos bajo esa ley. Pero bueno, para no caer en eso ahora y desviarnos del tema, dice que eso fue los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. ¿Para quién eran estos diezmos? Ahora tenemos más luz en el libro de Números, capítulo 18, del 20 al 24. Entendemos que la tribu de Leví es la tribu que no había cogido tierras, porque era dedicada al sacerdocio, a todo lo que tenía que ver con las cosas de Dios. Y dice así el versículo 20: y Jehová dijo a Aarón:
De la tierra de ellos no tendrás heredad. Aarón es hermano de Moisés, ellos eran levitas, de la tribu de Leví, y fue el primer sumo sacerdote. Ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Aleluya. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Aleluya. Eran para la tribu de Leví. Por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ellos eran los que atendían todo ahí, el altar de bronce, todo el sacrificio de animales, todas aquellas cuestiones. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes de todos los israelitas, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. No poseerán heredad quiere decir que no iban a coger tierras, porque a los levitas le he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Bueno, hasta aquí está claro que los diezmos eran del fruto de la tierra y era para la tribu de Leví, que no cogió tierra en la repartición de la tierra prometida, vamos a decir, amén. También Deuteronomio 14, del versículo 22 al 29, dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, que después posteriormente fue el templo de Jerusalén, y el diezmo de tu grano, y de tu vino, y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, también miren qué interesante, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Gloria a Dios. Dios quiera que, aunque sea esto, se haga hoy, ¿no? Que mantengan las viudas, los huérfanos y los necesitados también. Pero bueno, aquí el contexto es lo mismo, bajo la ley, y los diezmos para los levitas. Y cada 3 años se le daba a los pobres también. Gloria al Señor. Por lo tanto, conociendo esto, resulta bastante indeseable y hasta desagradable que muchos pastores hoy en día, y aclaro que no estoy para juzgar a nadie, creo que muchos han sido mal enseñados, enseñen el diezmo en los tiempos de la iglesia, en los tiempos de la gracia, ya no estamos bajo la ley. Enseñen este diezmo y sobre todo se atrevan a citar al profeta Malaquías, lo hacen mucho. Vamos a Malaquías capítulo 3, del 6 al 10. Malaquías es todavía Antiguo Testamento, de hecho es el último libro del Antiguo Testamento, es un profeta, y dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ojo, lo que él no cambia es su carácter, su forma, que es misericordioso, sus atributos, pero nunca los tiempos sí cambian, las leyes, las cosas, las dispensaciones de los tiempos cambian. Y desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, dice el versículo 7, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí,
y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Es un texto lindísimo, pero es el Señor reprendiendo a los israelitas, a los judíos, específicamente en este tiempo de la ley, porque verdaderamente ellos sí tenían que diezmar y ofrendar estas cosas. Pero entendemos que aplicarlo a la iglesia hoy en día deja mucho que desear, la verdad. Y decirle a los hermanos que le están robando a Dios, vamos a ver quién es el que está robando entonces. Porque verdaderamente el alfolí, traigan los diezmos al alfolí. Muchos hermanitos ni tan siquiera se preguntan qué cosa es un alfolí. Ustedes saben qué cosa era un alfolí, un almacén donde se llevaban los productos del grano para la tribu de Leví. Por favor, pastores, no predicar más esto. Cuentan de un campesino que llegó a un local un día donde estaban reunidos y volcó allí una carretilla con frutos de todo tipo, irónicamente mandando un mensaje. Gracias a Dios este campesino no fue engañado. Así espero que muchos de ustedes despierten con este mensaje, porque verdaderamente el diezmo es completamente del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Y esto porque en el Nuevo Testamento encontramos el diezmo, sí. Hay un par de pasajes, pero hay que saberlo interpretar. Porque sacar una cosa de su contexto es un buen pretexto para decir lo que uno quiere. Siempre tenemos que vayamos a interpretar la Biblia, tenemos que preguntarnos quién lo dijo, dónde lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo lo dijo y con qué propósito lo dijo. Y si vamos a eso, los únicos dos textos que hay en el Nuevo Testamento referente al diezmo, está el primero en Mateo capítulo 23, versículo 23. Y es Jesucristo hablándole a los escribas y a los fariseos. Amén. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿A quién? A los escribas y fariseos. ¿Cuándo? Dentro de la ley todavía. Cristo todavía no había muerto. Cristo todavía no había expirado. Cuando Él dijo consumado es, ahí comienza la dispensación de la gracia, donde se raja el velo en dos. Amén. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, que son especies, es decir, que eran cosas casi que insignificantes, ¿no? Los productos del grano y también las especies. Y ellos diezmaban hasta de las especies. Y dice, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, que no es que estaba mal que diezmaran, porque ellos eran judíos y estaban bajo la ley. Pero sí estaba mal que dejaran la justicia, la misericordia y la fe. Pero esto no aplica para la iglesia, para nada. Está hablando con los escribas, con los fariseos en los tiempos de la ley. Por lo tanto, sacar este versículo no tiene ningún sentido. El otro pasaje que está en el Nuevo Testamento y que hace referencia a los diezmos y también es mal interpretado, está en el libro de Hebreos capítulo 7. Aquí podemos ver cómo el autor del libro de Hebreos, que como su palabra lo indica, tiene un mensaje para los hebreos, para los judíos. Esto es muy importante que se entienda. Dice así en el versículo número 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, recuerda, ya habíamos hablado de Melquisedec, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, y esto es Jerusalén, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Aquí es donde vemos que eran del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, ya todo esto lo estudiamos, según la ley, esto lo estudiamos, que es según la ley para los hijos de Leví, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, que es decir, Melquisedec,
tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, que es Abraham. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos. Aquí, este es el texto, hermano, que es muy mal interpretado. Y aquí ¿cuándo? Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Aquí cuando él escribió esa carta, el autor, primer siglo, todavía estaba el templo de Jerusalén funcionando y los judíos todavía seguían diezmando. Y él está tratando de convencer a estos judíos de que vengan al nuevo pacto, que ya ese pacto pasó. Vamos a caer en eso ahora. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, en su genética, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que es la ley de Moisés, el sacerdocio arónico, podemos decir, dice entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Y aquí está introduciendo a Cristo, según el orden de Melquisedec, no según el orden arónico, no según el orden de Moisés, sino según el orden de Melquisedec, que es un sacerdote, un sumo sacerdote, y aparte que era rey, y no es levítico, no es arónico, como usted quiera llamarle, no es mosaico, tampoco también se puede decir así. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdote, escuchen bien, necesario es que haya también cambio de ley. O sea que también cambió la ley. Por eso sacan este texto fuera de contexto. Está hablando de que hubo un cambio de ley y no se han dado cuenta todavía. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, gloria a Dios, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, de que tenían que todos los sacerdotes ser levíticos, sino según el poder de una vida indestructible. Gloria al Señor. ¿Quién sino Cristo tiene esto? Pues se da testimonio de él, y esto ahora cita el Salmo 110, hermanos, Salmo 110. Es una profecía de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nada de levítico, nada de arónico, nada de mosaico. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y bueno, yo les recomiendo que terminen de leer ese capítulo y también el capítulo siguiente, porque es muy importante, es decir, el 8, donde ya se nos habla abiertamente del nuevo pacto. Se nos habla del nuevo pacto y se nos introduce el nuevo pacto. Porque más bien este pasaje lo que nos está dando es la razón de que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que ahora viene una nueva dispensación, la de la gracia, el nuevo pacto, nuevo testamento, como usted quiera llamarle. De hecho, hay muchos versículos que confirman esto, pero yo solamente voy a citarles un solo capítulo en el día de hoy por una cuestión de tiempo, porque es todo un tema, hablar de la ley y de la gracia. Pero en el capítulo 15 del libro de los Hechos, se nos narra que al comienzo de la iglesia, a partir del versículo 5, dice que, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esta ley de Moisés incluía el diezmo, ¿sí o no? Incluía el diezmo, por supuesto que sí. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Bueno, yo les recomiendo que se lean el capítulo completo, hubo gran discusión. Pedro habla de cómo en casa de Cornelio se había derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles que quizás no diezmaban, gentiles que comían quizás comida inmunda y toda esa serie de cosas. Y se derramaba el Espíritu Santo sobre los gentiles. También Pablo testificó sobre esto, Bernabé. Y entonces, bueno, al final, sobre Jacobo,
Este Jacobo llegó a ser una columna tremenda de la iglesia, hermano en la carne de Jesucristo, un gran apóstol. Vino palabra de sabiduría y dijo que llegaron a una conclusión que ya sabemos que no era solamente de Jacobo, sino que en el versículo 28, para resumir, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasarlo bien. Y se le mandó unas cartas por todas las iglesias pregonando esta decisión. Es decir, que de todas las cosas de la ley de Moisés prevalecieron únicamente estas 4 cosas, y todo lo demás, hermanos, es amarnos los unos a los otros, que es el nuevo mandamiento, es la ley de Cristo. Ya podemos hablar de la ley de Cristo, que es la ley del amor, y es que nos amemos unos a otros, así como Él nos amó, al fin y al cabo. Entonces, hermanos, si hubiera sido tan importante el diezmo, yo estuviera aquí y sigan diezmando. Pero más que eso, en 90 años de historia que tenemos de la iglesia, más nunca se menciona el diezmo. No predican el diezmo los apóstoles, como tampoco predican la ley mosaica, ni los 10 mandamientos, ni nada de eso. Simplemente que nos amemos unos a otros. Todos predicaban eso. Y lo que sí encontramos en la época de la iglesia, en la época del Espíritu Santo, la época de Cristo, la época que todavía estamos, la época nuestra, estimado oyente, es la ofrenda para los santos. Es un ministerio increíble, nunca dice los diezmos y ofrendas, es la ofrenda para los santos. Vamos a 2 Corintios capítulo 8 y 9 completo, se lo pueden leer, pero yo voy a buscar hoy, por una cuestión de tiempo también, en el capítulo 9, el versículo número 6 al 15. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Son leyes de Dios, principios bíblicos. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dice Pablo, como propuso en su corazón, gloria a Dios, como propuso en su corazón, hermano. Entonces, si tú me impones 1%, el 10%, ya no es como propuso mi corazón. A esto es lo que se practicaba en la iglesia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es mejor que usted dé un poquito menos, pero con alegría, y no dar el diezmo en contra de tu voluntad. E incluso puedes dar más que el diezmo. Aquí no se habla de cantidades. El requisito en Cristo Jesús es dar con alegría. Amén. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, porque mayormente esta ofrenda se usa para los pobres, aleluya, algo que se ha ido perdiendo también de vista. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Otra razón más por la que ofrendar. La ofrenda es algo tan bello que produce acción de gracias a Dios. Amén. Acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y repite, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, otra razón más por la que ofrendar, oran a favor de los que ofrendaron, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Aleluya. Y dice el último versículo, gracias a Dios por su don inefable. Es decir, que la ofrenda para los santos es un don bello, inefable, le llama el apóstol Pablo. Quiere decir que no se explica con palabras. Por lo tanto, es algo maravilloso y de lo cual nosotros tenemos que participar. Recuerden, lo más importante es dar de corazón. Por lo tanto, ya no es el 10%, ni nunca más se menciona eso. Entonces, es dar de corazón y con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Qué cosa más bella.
porque siempre dice que el amor sea sin fingimiento. El amor ágape es un amor sin fingimiento, porque Dios ve los corazones, y si lo haces fingiendo, pues de nada te sirvió, mi hermano. Dice que si damos todas nuestras riquezas, pero no tenemos amor, de nada nos sirve. Si damos nuestro cuerpo para ser quemado en la hoguera y no tenemos amor, de nada nos sirve. Amén. Por lo tanto, eso es lo más importante que se predica en el Nuevo Testamento, en la ley de Cristo. Aleluya. Miren, 1 Corintios capítulo 16, versículo del 1 al 4, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, fíjense que no quiere decir que no se haga una ofrenda para alguien que no sea de la iglesia, pero para los santos quiere decir para los salvos, para los hermanos, para los santos, porque todos hemos sido santificados por la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, dice que hagamos bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe, lo dice en otra parte. Entonces aquí se ve esto claramente, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Esto es una práctica general que se hacía. Amén. Cada primer día de la semana, es el domingo, día también que resucitó el Señor, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, es decir, que se hacía frecuentemente, mínimamente semanalmente, según hayas prosperado. Si prosperaste más, das más; si prosperas menos, das menos, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, decía Pablo. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Vemos aquí una iglesia más rica ayudando a una iglesia más pobre, algo precioso también. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Es decir, si él tiene que ir en persona, él iría también. Pero ya se recogían ofrendas. No dice diezmos y ofrendas, dice ofrendas. Amén. Gloria al Señor. Y grata, olor fragante, de la que sale del corazón. Romanos capítulo 15, versículo 25 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Gloria a Dios. Porque Macedonia y Acaya, otras iglesias, acá era Corintio, ahora es Macedonia y Acaya, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Algo maravilloso. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, este Jacobo ya les expliqué que era el hermano del Señor, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron, dice el apóstol Pablo, estos apóstoles, estas columnas inmensas, le pidieron a Pablo y a Bernabé, que también eran apóstoles puestos por el Espíritu Santo, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Qué cosa más bella. Dice Pablo: lo cual también procuré con diligencia hacer. Aleluya. Y lo hemos visto que lo estaba haciendo. Es algo maravilloso. Miren qué importante era atender a los pobres, cosa que se ha ido perdiendo de vista, muy perdiendo de vista. Entonces, hermanos, esto hay que rescatarlo. La ofrenda es lo que hay que predicar para los pobres mayormente. Habían ciertos ministros que podían vivir del Evangelio, esto lo explicamos cuando dimos el estudio de la dirección de la iglesia. Los apóstoles podían vivir del Evangelio, sin embargo, Pablo y Bernabé no quisieron vivir del Evangelio, sino que trabajaban, dejando un buen ejemplo a los pastores. En Hechos capítulo 20, Pablo llama a los pastores y los manda a trabajar. Más sin embargo, algunos pastores que se dedicaban mayormente a enseñar y a predicar, dice 1 Timoteo capítulo 5, que sí podían recibir un extra, una ayuda doble. Sean tenidos por dignos de doble honor, porque no pondrás gozar al buey que trilla. No es que no se le pueda dar una ayuda un día a un pastor, pero no pueden vivir del Evangelio porque están locales en una iglesia y habían varios pastores. Por favor, léanse el estudio número 4 de la segunda parte de la dirección de la iglesia. Gloria al Señor. Aquí vemos cómo en Mateo capítulo 6 se cumple otra cosa que no se está cumpliendo hoy en día, y es que esto debe ser secreto. El Señor nos dice en Mateo 6, el Señor Jesucristo, amén, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles,
para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Por eso es que aquí, hermanos queridos, ni tan siquiera nosotros creemos que se debe pasar el peine, pasar la cesta por delante de los hermanos. Es una práctica que no se debe hacer, porque en ese momento todos los ojos de la iglesia están sobre la persona que tiene la cesta delante, y eso va a provocar que a veces den más porque están siendo mirados, etcétera. Ya eso no va a tener recompensa, es en secreto. Aquí ponemos un cofrecito, un arca, inspirado en ese pasaje de las arcas de las ofrendas, donde la viuda dio todo lo que tenía, amén. Y entonces ahí en esa arca en secreto los hermanos van echando, no se sabe quién dio, cuánto dio. No, eso no es necesario controlar nada de eso. Hay iglesias que ponen murales, cuánto diezmó fulano. Es increíble, hermano, las cosas que se están cayendo completamente antibíblicas. Es tiempo de despertar, es tiempo de hacer las cosas bíblicamente, es tiempo de agradar al Señor y de recuperar el ministerio de las ofrendas para los pobres, el cual era llevado a cabo mayormente por los diáconos. Ahí yo explico también en ese estudio número 4 del ministerio precioso que tienen los diáconos de repartir según la necesidad de cada cual. En todas las iglesias habían pastores, obispos o ancianos, como usted quiera llamarle, y diáconos. Y estos diáconos se encargaban de estas cosas materiales. Bendito sea el Señor. Para que los demás tuvieran tiempo en la palabra, en la oración, en la predicación y en tantas cosas bellas, no tuvieran que estar embarrados en todo esto necesariamente. Por lo tanto, hermanos, quiero también llevarlos a Marcos capítulo 12, versículo 41, para entender este otro principio de que hay que dar de la pobreza, no es que hay que dar de lo que te sobre. Y es el pasaje de la viuda que yo les mencionaba. Dice Marcos 12, 41, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, gloria a Dios, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, gloria a Dios. Es un principio más bíblico que hay que entender, precioso, dar de lo que tenemos, pero con alegría siempre, y entonces Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, porque Dios bendice, ama al dador alegre, y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, gloria a Dios. Otro principio bíblico que podemos aprender de las ofrendas bíblicamente es que se repartía según la necesidad. En Hechos capítulo 2, versículo 45, al comienzo de la iglesia dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No es repartir lo mismo para cada uno, no es lo mismo igualdad que igualitarismo. Es decir, que si uno necesita más, se le da más, y si uno necesita menos, se le da menos. Es según la necesidad, algo que los diáconos ya lo tenían previsto siempre. Al principio de la iglesia también es digno destacar que se mantenían las viudas, así surgieron los diáconos. En Hechos capítulo 6, versículo 1, dicen, aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Gloria a Dios. Y en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo nos habla de los requisitos que tenían que tener las viudas. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esa viuda era puesta en una lista y la iglesia lo mantenía. ¿Qué vemos hoy en día? Pues las viudas dándole el diezmo, que es del Antiguo Testamento, a pastores que tienen que trabajar con una espalda de este tamaño. Entonces se están invirtiendo las cosas, ¿ves? Por lo tanto, hago un llamado profundo y serio a todos esos siervos de Dios que me van a escuchar, y siervas que me van a escuchar, para que recapacitemos, para que hagamos las cosas bien hechas, no busquemos más agradar al hombre,
ni busquemos tampoco beneficios personales, sino agradar en verdad al Señor. En Filipenses capítulo 4, pongo aquí porque el apóstol Pablo, a pesar de que no vivía del Evangelio, en un momento dado que estaba preso, sí recibió ayuda. Y uno de sus hermanos que lo ayudaron fueron los filipenses. Pero fíjense aún así lo que él nos explica aquí. Dice, en gran manera, versículo 10 al 20, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, gloria a Dios. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí la famosa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y dice, qué lindo, dice, y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Gloria al Señor. Qué cosa más bella. El apóstol se gozaba de que le dieran esas ofrendas, pero por el fruto tan lindo que le iba a traer a los ofrendadores. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué cosa más bella. Gloria al Señor. Entonces, bueno, hermanos, resumiendo, aclarar de que el diezmo es de la ley, era para los levitas, no tiene sentido, no cabe en el contexto de la iglesia actual, de la época o dispensación de la gracia. Y resumiendo, lo que sí hacían y debemos hacer y hacemos, aleluya, es la ofrenda para los santos, mayormente para los pobres, que era usada y que había que hacerla de corazón, que mientras más abundante mejor, con alegría, y dar no de lo que te sobra, sino de lo que tienes, dar para los santos mayormente, para los pobres de la iglesia, dentro de la iglesia, lo hacían la repartición, los diáconos. Y bueno, estas son las cosas que hemos aprendido en el día de hoy. Espero que les haya sido de gran bendición y que te levantes en el nombre de Jesucristo a predicar lo que es y a practicar lo que es en su nombre, conforme a lo que está escrito, a enseñar lo correcto, a practicarlo también y ayudarnos todos a levantarle al Señor una iglesia sin mancha, sin arruga, como la que Él viene a buscar. En estos últimos tiempos hace falta más que nunca presentarle esta iglesia al mundo. Jesucristo es el Señor. Amén. Al unirse se han negado y con su acción manifestaron. La iglesia es una, Cristo es su Señor. No exaltan